Aquí vamos a ver un ejemplo de diseño que tiene que ver con un intercambiador de calor, pero en este caso condensador. Y está influenciado por el intercambio de calor entre un vapor de agua saturado usando agua. Agua que en este momento está fría y va desde 75 Fahrenheit a 125 Fahrenheit. Según la experiencia industrial, se recomienda usar intercambiadores de 1 pulgada, de arreglo cuadrado. Nos dicen, determine la geometría del equipo y caída de presión si se sabe que el factor de ensuciamiento requerido es de 0,001 y su configuración es 16 BW. Entonces, nos habla de una serie de datos que debemos esquematizar, si no nos lo dan esquematizado, ¿ok? Nos dicen que la configuración es cuadrada, que tiene 1 pulgada, es decir, ese es su diámetro externo. Nos hablan de una configuración de 16 WG. Cuando nosotros leemos en tabla, ya lo veremos más adelante, entonces tenemos que el valor de PT es de 1 pulgada, la longitud nos dice que es de 8 pies y que el factor de obstrucción o de ensuciamiento es de 0,001. Además de eso, pues nos hablan de un flujo másico del vapor de agua saturado, que es de 2000 libras por hora. El vapor de agua se encuentra a 130 psi, es un dato que nos dan, no nos dan el flujo másico como tal del agua, hay que calcularlo. Entonces, bueno, vamos a proceder a lo que es, ¿no? Cuando diseñamos el intercambiador de calor, ya sea como vimos el caso anterior, que es un caso de hidrocarburos, o este caso que es un condensador de vapor de agua versus eh, agua, se tiene que tornar en 3 pasos ese diseño o esa configuración. El primer paso tiene que ver con la determinación de propiedades y requerimientos térmicos. Ya el segundo paso tiene que ver con requerimientos de geometría y transferencia de calor, en el cual calculamos el factor de obstrucción y vemos si está acorde a lo que nos están requiriendo. Y ya el tercero tiene que ver con la caída de presión. Siendo estos 3 elementos o estos 3 aspectos del diseño que estén conformes, podremos decir que es un diseño adecuado y proceder al siguiente nivel. Entonces, dentro de las propiedades y requerimientos térmicos, lo primero que hay que hacer es ubicar el fluido. Aquí vamos a ir un poco más rápido que con hidrocarburos, puesto que ya se ha visto ese video y ese diseño. Entonces, aquí se recomienda que cuando estamos trabajando con un líquido y con un gas, pues se recomienda en este caso que el gas sea por la coraza y que el líquido sea por los tubos. Entonces, tenemos agua líquida, la cual la vamos a colocar por el tubo y lo que es vapor de agua lo vamos a colocar por la coraza, ¿ok? Además de eso, pues también siempre se sugiere que el fluido frío, que en este caso es el agua, vaya por los tubos y el fluido caliente por la coraza, lo cual hace tener un segundo aspecto de decisión sobre la ubicación del fluido. Bien, cuando hablamos de la presión, bueno, la presión de vapor en este caso no aplica la del agua, aplica la del vapor. Nos están diciendo que el vapor se encuentra a 130 psi. Por aquí hay un errorcito en el enunciado que dice a presión atmosférica. Es a 130 psi. La temperatura del vapor, bueno, la temperatura del vapor nos dice que es un dato y que está a 212 grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura del vapor ingresa a 212 grados Fahrenheit y sale a 212 grados Fahrenheit. Asimismo, empezamos a ubicar entonces lo que es la temperatura del agua, teniendo que la temperatura ingresa a 75 Fahrenheit y que sale a 125. Entonces, T1 minúscula es 75 y T2 minúscula sería 125. La temperatura media no es más que el promedio de las temperaturas por el lado del tubo y por el lado de la coraza. Si usted le da doble clic a la celda, pueden observar que cada ecuación que se vaya formando viene arrastrando los datos con el fin de que si hay alguna modificación en algún aspecto, no se tenga que volver a hacer todo el diseño, hacer cálculos manuales, teniendo esa herramienta tan esencial como lo es Excel para aplicar ese tipo de cuestiones. Entonces, en este caso, pues ustedes están observando cómo van lanzados esos datos a las celdas. Y como les decía, la temperatura media no es más que el promedio de las temperaturas del lado frío y el promedio de las temperaturas del lado caliente, que en el caso del vapor, por ser la misma temperatura, queda un valor igual. Cuando vamos a calcular el calor específico de los líquidos, en este caso, no se calcula para gas, precisamente dice calor específico de los líquidos. En el caso de hidrocarburos teníamos otras figuras referidas a hidrocarburos. Ya en este caso vamos a tener figuras referidas a líquidos.
en los cuales nos permiten ver varias sustancias, como es el caso de ahorita en el cual es agua. Entonces, para ello utilizamos lo que es la figura 2. Cuando nos vamos a la figura 2, nosotros podemos observar que el calor específico lo vamos a obtener en BTU sobre libra por grado Fahrenheit. Y que aquí nos reportan varios líquidos. En este caso, nosotros estamos trabajando con el líquido agua. Tenemos que buscar. Si bajamos la figura 2, observamos que por aquí está el agua. Entonces, el agua nos da primero un punto. ¿Qué es este punto? El punto que se encuentra disperso en la gráfica que tenemos que ubicar con respecto a la sustancia. En este caso, nosotros estamos trabajando con el líquido agua, nos dice que es 53, entonces el punto 53 está por aquí. Ya ubicamos el punto. Adicional a eso, nos dice que el agua tiene un intervalo que va entre 50 y 392 Fahrenheit, por lo cual podemos utilizar esta figura, puesto que el agua está entre 75 y 125 Fahrenheit, ¿correcto? Eh, Procedemos entonces a lo que es la lectura como tal. Recordemos aquí que si regresamos, unimos aquí, regresamos, la temperatura media del lado del líquido, es decir, del lado frío, es de 100. Es la temperatura que vamos a usar para leer en esta figura 2. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el 100 grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit está el eje de la Y del lado izquierdo. Ubicamos ese punto, que en este caso es 100. Y lo que hacemos es pasar una recta que una esos 100 con el 53 que representa la sustancia agua. Al unir esos dos puntos nos corta el eje de la Y de la derecha, en el cual se lee lo que es el calor específico. Y en este caso, pues el valor nos dio un BTU sobre libra por grados Fahrenheit, que es el valor que pueden observar aquí. Otra de las propiedades es la conductividad térmica de los líquidos. En este caso vamos a leer lo que es la tabla 4. La tabla 4 nos habla de conductividades térmicas de los líquidos y ubicamos como tal el líquido agua, que es con el que estamos trabajando. Para eso, pues nos da varios intervalos. A una temperatura de 32, la conductividad es esta, a una temperatura de 140, la conductividad es esta, y a una temperatura de 176, la conductividad es esta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a intentar, ya que nosotros tenemos la TP, la temperatura media, en 100 grados Fahrenheit. Por lo tanto, es necesario interpolar. ¿Cómo vamos a hacer esa interpolación? Se puede hacer de dos maneras. Una, que ustedes lo hagan directamente en su calculadora, recordando cómo hacen esa interpolación. Y la segunda es que utilicen la herramienta de nuestro asistente interactivo virtual de la materia procesos o lo que es el llamado chatbot. Allí, pues simplemente pueden consultar directamente en el inicio, interactuar con el asistente virtual y pedirle que por favor interpole, tal es el caso que yo hice, y nos dio el valor de la interpolación de 0,3625. ¿Qué datos utilicé para interpolar? Como la temperatura es 100, utilicé entonces el rango que está entre 86 y 140. Como 100 está dentro de ese rango, pues simplemente lo que hice fue ubicar 86. La conductividad es 0,356 y para 140 la conductividad es 0,381. Entonces me hago la consulta para 100, ¿cuánto es la conductividad? Obteniendo un valor entonces, como ya les dije, a través del chatbot de 0,356 BTU sobre hora por pie por grado Fahrenheit, que es las unidades de las cuales nos da la conductividad esa tabla 4. Bien, al regresar, entonces ya hallamos lo que es la conductividad líquida. Ahora vamos a hallar lo que es la viscosidad tanto del agua como la viscosidad del vapor del agua. Para hallar la viscosidad del agua vamos a utilizar lo que es la figura 14. En la figura 14 nos hablan de viscosidades de líquidos. Ubicamos, como ya venimos haciendo con la anterior figura y tabla, lo que es el elemento agua, que es con el que estamos trabajando, y ese nos habla que en el eje de las X el valor es 10,2 y que en el eje de la Y el valor es 13. ¿Qué hacemos? En la gráfica, en la figura anexa a esta tabla, que es la figura 14, lo que hacemos es ubicar ese eje X, es decir, el 10,2, ubicamos en el eje Y ese valor de 13 y lo que hacemos es cruzar eje X con eje Y para que nos dé un punto o una intersección. Posteriormente, en el eje de la Y izquierdo, ubicamos lo que es la temperatura de 100 grados Fahrenheit, que esa está por aquí, la ubicamos y lo que hacemos es unir. Aquí es importante que tomen en cuenta que de este lado las temperaturas están en grados centígrados y de este lado están en grados Fahrenheit.
Recuerden, si está en grado Fahrenheit, utilizar el lado de grado Fahrenheit. Entonces, lo que hacemos es ubicar esa temperatura, dimos una recta de la temperatura con la intersección del eje X con el eje Y, hasta cortar el eje Y de la derecha, que es el que nos da la viscosidad en unidades de centipoise. Y de esa manera obtenemos esa viscosidad. Asimismo, vamos a hallar la viscosidad del vapor, la cual la vamos a hallar en la figura 15, que nos dice viscosidades de los gases. Ubicamos lo que es el agua, porque es vapor de agua, y hacemos lo mismo, o el mismo tratamiento que hicimos con la anterior figura. Ubicamos el eje X, en este caso vale 8, el eje Y vale 16, hacemos la intersección, ubicamos la temperatura en grados Fahrenheit, que en este caso es 212, porque es del vapor de agua, pasamos una recta, cortamos el eje de la Y de la derecha, y eso nos da este valor que está por aquí, que es 0,012 centipoise. Entonces, de esa manera ya tenemos la viscosidad de ambos fluidos. ¿Qué hacemos posteriormente? Llevarlo a las unidades de libras sobre hora por pie para seguir trabajando en las mismas unidades inglesas en lo que se viene diseñando ese intercambiador y lo hacemos multiplicando por un factor de conversión para ambos de 2,42 y obtenemos pues estos valores. Si nos paramos encima, ya nos muestra la ecuación y vuelvo y repito, nos muestra cómo va arrastrando los datos para que este proceso sea dinámico y tengamos ya una herramienta que nos permita no solo diseñar esto, sino si existen otros datos o cambia el proceso, poder ingresar otros datos y tomar decisiones. El peso molecular, pues estamos trabajando con agua, así que el peso molecular es 18 gramos sobre gramos mol o libra sobre libra mol. Aquí le falta esto, vamos a acomodarlo una vez. Ajá. La densidad. Entonces tenemos la densidad, la del agua, pues sabemos que es 62,4 libras sobre pie cúbico teóricamente. Y la del vapor la podemos calcular a través de la ecuación que está aquí, la cual se ingresa aquí y nos permite dar un valor de 0,32. La gravedad específica no es más que la densidad este, entre 62,4, que en este caso es la densidad de referencia, que es el agua. Y eso nos permite pues obtener estos valores. El calor de vaporización, por supuesto, para el líquido no aplica, esto aplica solo para el vapor y en este caso pues vamos a leer lo que es la figura 12 para hallar ese calor de vaporización. ¿Cómo hacemos? Ubicamos el agua nuevamente, esto nos da un valor en el eje X y Y, nos dice que esto está en un rango de 50 y 275, lo cual aplica porque la temperatura del vapor está a 212, intersectamos eje X con eje Y, ubicamos la temperatura del vapor de 212, trazamos una recta y en el eje de la Y de la derecha, donde corte es el calor de vaporización, que en este caso es 650, y la tabla nos dice que está en BTU por libra. De esa manera tenemos el calor de vaporización del vapor. Posteriormente vamos a hallar una diferencia de temperaturas, que en este caso no es más que la diferencia de temperaturas por el lado del líquido y la diferencia de temperaturas por el lado del vapor, siendo la del líquido 50 y la del vapor 0. Recuerden que el vapor entra con una temperatura y sale con la misma temperatura. Posteriormente vamos a hallar lo que es el calor transferido, pero en este caso, recordemos y vamos a recordar muy bien, y en este caso, para estos diseños, sabemos que lo que gana uno pierde el otro, es decir, lo que es uno positivo es el otro negativo, pero para el caso de los diseños de intercambiadores de calor, ese negativo lo vamos a dejar allí, más sabemos que el valor de uno puede ser igual al valor de otro con esos balances de calor que ya hicimos en las anteriores unidades de la materia. Entonces, para el vapor, pues tenemos el flujo másico porque es un dato y tenemos el calor de vaporización que lo acabamos de hallar. Entonces, aplicando esta ecuación de que calor es igual a flujo másico por delta de vaporización, pues podemos hallar el calor, que si pueden observar, está aplicando la ecuación. ¿Qué hacemos? Bueno, el calor transferido de uno es igual al calor transferido del otro, por lo tanto, ya tenemos el calor transferido también por el agua. ¿Qué nos permite a nosotros asumir eso? Nos permite calcular entonces el flujo másico del agua, que no es un dato. Aplicando la ecuación pertinente y despejando, entonces podemos calcular eso y ya tenemos el flujo másico de ambos fluidos. Variación de temperatura. Bueno, hacemos la variación de temperatura, la cual por el lado de los líquidos, delta TH va a ser igual a T1 menos T2 por el lado caliente y delta TC va a ser T2 menos T1 por el lado frío del líquido, dando este diferencial que ven por aquí.
Vamos ahora ya a las medias logarítmicas entre temperaturas calientes y temperaturas frías. Para eso lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación. Aquí vuelven y se enlaza todos los datos y eso nos permite obtener este valor. Ahora bien, vamos a hallar lo que es el factor térmico de diferencia de temperatura. ¿Cómo hallamos ese valor? Primero hallamos unas ecuaciones que están por aquí. El valor de R y el valor de S. El valor de R es aplicando esta ecuación que está por aquí y eso nos permite dar que el valor de R es 0. Y el valor de S, aplicando estas ecuaciones que están por aquí, nos dice que el valor de S es 0,36. Una vez obtenemos estos valores, entonces nos vamos a ir a lo que es la figura 18 en adelante. Desde la figura 18 a la figura 23, esta figura nos permite leer lo que es el factor térmico de diferencia de temperatura. ¿Cómo sabemos cuál usar? Ya vamos a ver. Nos vamos a la figura 18 y arrancamos con la primera figura. La figura 18. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Este eje Y representa el factor Ft, factor de diferencia de temperatura. Y este eje X representa lo que es el valor de S. Estas curvas que ustedes ven aquí son las R, ¿sí? Cuando R es igual a, como lo calculamos, que es 0, entonces la curva no, o sea, no hay curva. Si ustedes ven, aquí van las curvas aumentando, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y así. Quiere decir que cuando está en este nivel, la curva es 0 o R es 0. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el 0,36 que nos dio el valor de S. Aquí subimos, cortamos la curva, que en este caso es este eje horizontal, por ser R igual a 0, y leemos. Y el factor Ft nos da 1. Ahí inmediatamente nos da 1. ¿Qué es importante considerar? Si Ft nos diera, por ejemplo, en este cruce de curva entre S y R, nos diera menor a 0,75, en la figura 18, entonces esa figura no sería la aplicable para ello. Tendríamos que seguir a la figura 19 y así hasta que el factor Ft nos dé mayor a 0,75. Como aquí nos está dando mayor, entonces esta es la figura que vamos a utilizar. ¿Qué es lo importante que nos reporta esta figura inmediatamente? Al escoger esta figura nos dice que el factor de corrección aquí es un paso por la coraza y dos o más pasos por los tubos. Entonces es importante considerar esto para la siguiente configuración que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, como decía, Ft es 1. Luego hallamos lo que es la media logarítmica de temperaturas calientes y frías corregidas y hasta este momento, entonces ya hemos hecho todo el paso 1 que tiene que ver con la determinación de propiedades y requerimientos técnicos. Luego procedemos a lo que es el paso 2 que tiene que ver con los requerimientos de geometría y de transferencia de calor. Y en este caso, pues entonces lo que vamos a hacer es hallar como primero el calor promedio entre el fluido, agua y el vapor de agua. Y eso no es más que el promedio de ambos valores que nos da el mismo valor. El coeficiente de diseño de transferencia de calor lo vamos a calcular a través de la tabla 15. ¿Cómo vamos a leer eso? Primero, la tabla 15 tiene un apartado de enfriadores, un apartado de calentadores y un apartado de intercambiadores que se lo tuvieron que ver con el caso de hidrocarburos. En este caso, a nosotros nos interesa es el de calentador condensador, donde nuestro fluido caliente es vapor de agua y ubicamos que nuestro fluido frío es agua y ese se encuentra en esta tabla. Entonces, se nos habla de que hay un intervalo de USUD entre 200 y 700. Ese valor lo vamos a considerar, ¿ok? Y lo vamos a anotar por aquí, es decir, qué valor leímos. ¿Qué se recomienda? Cuando hay un rango tan grande entre 200 y 700, es decir, hay una diferencia de más o menos 500 entre ambos, se recomienda que el valor de USUD que escojamos esté muy cercano al valor superior. Cuando los intervalos son pequeños, es decir, que hubiese sido entre 200 y 300, se recomienda que el valor de USUD lo escojamos cercano al valor inferior. Entonces, esos son unas recomendaciones que nos permiten a nosotros trabajar con estos diseños. En este caso, entonces, el valor que yo escogí fue de 600. Ajá. Luego vamos a seguir con lo que es el área requerida. Esta área requerida no es más que esta ecuación que tenemos por aquí. Posteriormente vamos a calcular lo que es el área de tubo por pie lineal.
Para calcular esa área de tubo por pie lineal, lo que vamos a hacer es irnos a la tabla 11. ¿Qué nos dice la tabla 11? Datos de tubos para condensadores e intercambiadores de calor. A nosotros nos dieron un dato que era 1 pulgada. Esa 1 pulgada es el diámetro externo. Y también nos dieron una configuración de 16 BWG. Entonces, lo que vamos a hacer en esta tabla es ubicar ese diámetro externo de una pulgada y ubicar esa configuración de 16 BWG. ¿Qué nos permite esto? Nos permite entonces tener lo que es el área de tubo por pie lineal. ¿Ok? ¿Quién es ese valor? Estos valores, esta columna que tenemos por aquí, superficie por pie lineal, esa columna la obtenemos en pie cuadrado. Y, que es importante, nosotros la leemos en función a donde esté el diámetro externo. Es decir, si nuestro diámetro externo hubiese sido 3/4 de pulgada, esta sería la superficie por pie lineal, pero como es 1 pulgada, entonces es este valor que tenemos por aquí. Y lo que hacemos es colocarlo allá, ¿ok? Entonces ya tenemos nosotros lo que es el área de tubo por pie lineal. Posteriormente, seguimos con la longitud del tubo, que fue un dato que es de 8 pies. Luego vamos a calcular lo que es el número de tubos. El número de tubos debe ser un número entero. Sin embargo, nosotros nos vamos a apoyar en la tabla 13 para poder calcular ese número de tubos aplicando una ecuación. ¿Ok? La ecuación dice que el número de tubos va a ser igual al área requerida entre el área de tubo por pie lineal por la longitud. ¿Ok? Ahora bien, vámonos para la tabla 13 y cómo vamos a hallar nosotros eso que está por ahí. Esta es la tabla 13 que nos dice a nosotros disposición de los espejos de los tubos. Nosotros tenemos una configuración de tubos de 1 pulgada de diámetro externo, no de 3 pulgadas, por eso nos vamos directamente a este ladito de la tabla. Y tenemos un arreglo en cuadro, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ubicar cuántos pasos tenemos por los tubos. Recordemos que eso lo obtuvimos de la figura 18, en el que decía que era un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Entonces, en este caso, ubicamos los 2 pasos por los tubos. Em, Nosotros, como yo le decía a ustedes, aplicamos una ecuación, ¿sí? Que es área requerida entre área o superficie por pie lineal por longitud. Al aplicar esa ecuación, que ya tenemos todos estos datos que son arrastrados, el valor a mí me dio 9,39. Bien, cuando me voy a la tabla 13, ¿yo qué tengo que hacer al ubicar los 2 pasos de los tubos? O los 3, o los 4, o los 5, lo que se haya dado en la configuración. En este caso, los 2 pasos. Yo me paro sobre la columna de los pasos que corresponden los tubos de la configuración que yo llevo. En este caso está la columna de los 2 pasos de los tubos que representa la configuración. Yo tengo que buscar un valor de número de tubos que estén, que estén por encima del valor que yo acabo de calcular como referencia. Al que yo acabo de calcular como referencia es 16. ¿Ok? Entonces, este va a ser el número de tubos del cual yo voy a arrancar a trabajar. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar con números de tubos que se encuentran dentro de esta tabla para yo poder luego leer otros datos, como por ejemplo en este caso, si yo me voy a la izquierda, esos 16 tubos me permiten constituir 8 pulgadas de diámetro interno de coraza. Entonces, este es el juego que se va a hacer. Quiero cambiar el número de tubos, lo puedo hacer porque el diseño o el factor de obstrucción o ensuciamiento no me da, lo puedo hacer, pero a partir de esos 16 números de tubos hacia arriba, ¿ok? Porque no hay hacia abajo en este caso. Supongamos que me dio 56. Bueno, yo podría trabajar, dependiendo del cálculo referencial, yo podría trabajar por debajo o por encima. Lo recomendable es trabajar por encima porque así se garantiza el requerimiento y así pues la transferencia de calor que se está necesitando. Entonces, bueno, en este caso es 16 el número de tubos que se escogió para este diseño. Hallado el número de tubos, procedemos a hallar entonces lo que es el área de transferencia real. Ese área de transferencia real no es más que la aplicación de la ecuación que aquí se señala, que es igual a la superficie por pie lineal por la longitud por el número de tubos. Aplicamos la ecuación y obtenemos ese valor. Posteriormente, seguimos con el diámetro interno de la coraza. En este caso, este diámetro interno de la coraza la coraza, como lo dije anteriormente, a través de la tabla 13 se puede apreciar y el valor es de 8 pulgadas. Posteriormente vamos a entonces a
hallar lo que es el espaciado de tubos. Y el espaciado de tubos, lo podemos apreciar también en lo que es la tabla 13. El espaciado de tubos es este valor que vemos aquí, que tiene que ver con el arreglo y la condición de una pulgada de diámetro externo. Es al que le llamamos PT. Entonces, en este caso, es 1,25 pulgadas ese espaciado de los tubos, 1,25. Ahora vamos a hallar lo que es el coeficiente de diseño de transferencia de calor corregido. En este caso, pues aplicamos esta ecuación que tenemos por aquí y eso nos permite a nosotros hallar ese valor. Posteriormente vamos con el espaciamiento de los deflectores. El espaciamiento de los deflectores en el caso de un vapor. En el caso de un vapor se puede calcular a través de el diámetro interno de la coraza entre 5 o se puede asumir un número teórico que es 31 pulgadas. ¿Qué sugiero yo? Primero calcularlo y si hay que cambiar alguna condición por el hecho de que no se cumple el RD, entonces allí sí pues aplicar teóricamente el valor máximo de 31 pulgadas, ¿ok? En este caso pues lo apliqué y este fue el valor que nos dio. Sin embargo, ustedes ven que yo lo coloco en color verde porque es una opción a cambio. Al igual, por ejemplo, el número de tubos que está por aquí. Y aunque el UCD no lo coloque así, vamos a colocarlo. Eh, el UCD nos permitiría también lo que es lo que es cambiarlo, ¿no? Entonces, es importante tener esto resaltado para que ustedes también por allí se guíen de qué parámetros pueden cambiar para poder lograr el objetivo. Inmediatamente vamos a calcular el área de flujo por el tubo que se ve en la tabla 11 y no es más, el área de flujo por el tubo no es más que este valor que tenemos por aquí de esta columna que dice área de flujo por el tubo en pulgadas al cuadrado. ¿Qué hacemos nosotros? Sabemos que estamos en una pulgada de configuración a 16 BWG, entonces este nos permite leer el diámetro interno, así como también nos permite leer el área de flujo por el tubo, que es de color verdecito que tenemos aquí, y su valor es 0,594, que aquí se transcribe. La sección de tubo y coraza lo vamos a calcular a través de estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Simplemente automatizamos la ecuación y listo. ¿Qué es lo importante de estas ecuaciones? Para el tubo nos da esta ecuación un valor que es n. N es el número de pasos por el tubo, que en este caso es 2 pasos. Y aquí nos habla de un NC. NC es el número de pasos por la coraza, que en este caso es un paso, ¿ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. El parámetro siguiente es el de velocidad másica. Ese de velocidad másica, al que le llamamos GT o G sub C, también lo vamos a calcular a través de estas ecuaciones que tenemos por aquí. El diámetro equivalente. ¿Cómo calculamos ese diámetro equivalente? En la tabla 11 lo vamos a calcular por perdón, el de los tubos lo vamos a calcular por la tabla 11, que yo les decía hace rato que podíamos medir aquí un diámetro interno. Ese diámetro interno está en pulgadas, tenemos que llevarlo a pie y a ese le vamos a llamar diámetro equivalente. Entonces, si ustedes aquí ven la ecuación, sería el diámetro interno 0,87 que acabamos de leer en la tabla 11 y para llevarlo a pie simplemente lo dividimos entre 12 pulgadas, que sería el factor de conversión. Y para el diámetro equivalente por la coraza, entonces nos vamos a la figura 25. Y por aquí en una leyenda de la figura 25 que tiene que ver con la coraza, nos dice que si el arreglo es cuadrado y es de 1 pulgada, pues entonces el diámetro es 0,95. ¿Sí? Ese sería el diámetro equivalente con respecto a la coraza. Que también, pues para llevarlo a pie, lo dividimos entre 12 pulgadas, como ven en la ecuación. El número de Reynolds es aplicar ambas ecuaciones que tenemos por aquí, ya también formateadas, y eso nos permite dar ese número de Reynolds. ¿Por qué? Bueno, más adelante lo necesitamos para leer otros parámetros de diseño. Seguimos con el factor de transferencia del calor, al cual le llamamos JH. En este caso, este factor de transferencia solo se va a calcular para el agua, es decir, para el lado de los tubos, y se lee en la figura 24, que dice curva de transferencia de calor, lado de tubos. Entonces, ¿cómo lo leemos? Lo vamos a leer con el Reynolds que acabamos de calcular para el lado de los tubos, que es de 31.897,04, que redondeado viene siendo 32.000, ¿no? Entonces, en la figura 24, lo importante es que ustedes aprecien
que aquí, por ejemplo, arranca con 10, 20, 30, llega a 100, ¿verdad? Entonces sería 100, 110, 120, 200. Pero aquí ya el valor les muestras un 3. En vez de mostrarles 300, les muestras un 3. Pero ustedes saben que en este rango están los de 100. Lo que hace la gráfica es no repetir otra vez los ceros. Ya luego de 1000, entonces son todos los de 1000 hasta 10.000. Después de 10.000 son todos los de 10, pertenecientes a 4 ceros hasta 100.000 y así sucesivamente. Entonces, en este rango, pues ubicamos el 3 que está referido a 30.000, ubicamos el 32.000 que tiene que ver con el reino del lado de los tubos. Lo que hacemos es subir verticalmente, cortamos la curva que allí se representa, que en este caso ya la curva está completamente unificada. Ahora bien, si nosotros queremos, perdón, si nosotros el reino nos da muy bajito, pues tendríamos que ver aquí qué valor le corresponde, no es más que la longitud entre el diámetro, ¿ok? Entonces cortamos la curva, venimos al eje Y y cortamos. Y eso nos da un valor aquí de 100. El valor de JH, como lo pueden apreciar en el eje de las Y, ¿ok? ¿Qué es este valor que tenemos por aquí? Luego vamos a hallar un factor llamado PRK y ese factor lo vamos a hallar a través de esta ecuación que tenemos aquí también para el lado de los tubos. Posteriormente hallamos lo que es el coeficiente de transferencia de calor. Aquí hay una teoría muy importante que quiero que tomen en cuenta que dice así. Los coeficientes de transferencia de calor asociados con la condensación de vapor son muy altos comparados con los demás. Es costumbre adoptar un valor conservador convencional para el coeficiente de película, en lugar de obtenerlo por cálculo. Para todos los servicios de calentamiento que empleen vapor de agua relativamente libre de aire, se usará un valor de 1500 BTU sobre hora por pie cuadrado por Fahrenheit. Para la condensación, sin considerar su localización. Entonces, no importa si está en el lado de los tubos del vapor o esté en el lado de la coraza, en este caso está en el lado de la coraza, entonces ese valor al cual le llaman H sub 0 o HIO en el lado de la coraza de 1500 teóricamente. Ahora, por el lado de los tubos, lo que vamos a hacer es calcularlo a través de la ecuación que aquí se representa. Luego vamos a hallar lo que es el coeficiente de transferencia de calor por el lado de los tubos. Y este coeficiente de transferencia de calor lo que va a depender es del diámetro de los tubos, el diámetro que leímos en la tabla. Aquí está, ¿verdad? Entonces ya es como corregir ese coeficiente de transferencia de calor, considerando que el diámetro no es 1, el diámetro interno, y eso nos da este valor. Cuando ustedes ven los mecanismos de conducción y de convección, pues ustedes pueden notar cómo los diámetros van influyendo en esa transferencia de calor, ¿no? Entonces es importante corregirlo todo al diámetro interno o donde hay el contacto con el fluido. Luego hallamos un factor phi, que ese factor phi forma parte de una ecuación, pero siempre va a ser o siempre se va a suponer 1. Para posteriormente hallar el coeficiente de transferencia de calor, entre comillas, prima o corregido, y tanto para el lado de los tubos como para el lado de la coraza, manteniéndose los valores. Y posteriormente, pues vamos a hallar lo que es el coeficiente de transferencia de calor, ya considerando el intercambio de calor entre el fluido caliente y el fluido frío. Y ese lo calculamos a través de esta ecuación que vemos aquí, cuyo valor es este que está por aquí. ¿Para qué? Para hallar el factor de obstrucción requerido. Es decir, ahí ya nos va a determinar si el diseño que llevamos y las suposiciones y lo que hemos asumido está bien para considerar que el factor de ensuciamiento o de obstrucción requerido esté acorde. Entonces, a este le vamos a llamar RD, porque teóricamente tenemos el requerido que aquí está, que es de 0,001. Entonces, este valor aquí calculándolo con la ecuación, perdón, este es el requerido, aquí dice requerido. Y el real, que es el que estamos calculándolo con la ecuación, a través de esta ecuación, que es esta fórmula que tenemos aquí, ese valor nos tiene que dar igual al requerido. Puede dar un poquito menor, pero no tan separado, es decir, 2 décimas aproximadamente. Si, por ejemplo, diera la mitad del valor requerido, tienen que volver a repetir el diseño asumiendo otras cuestiones. Si nos da mayor, pero nos da al doble, eso tampoco está bien porque es demasiado. Entonces, el costo que implica ese factor para lo que es la transferencia de calor. Entonces, tenemos que buscar que esté muy, muy, muy cercano al valor requerido. Si es por encima, mejor, pero si está por debajo, no tan lejano, ¿ok? En este caso nos da 0,008, y el requerido es 0,001, así que está muy cercano al valor, es aceptado.
Posteriormente vamos a corregir lo que es la temperatura de la pared, es decir, por donde recorren los fluidos, tanto por el lado del tubo como por el lado de la coraza. La temperatura de la pared la vamos a calcular de la transferencia de ambos fluidos, la ecuación que aquí se señala y aquí está el cálculo respectivo. Posteriormente vamos a calcular lo que es la viscosidad de la pared por el lado de los tubos. Este lo vemos en la figura 14. En la figura 14 lo que hacemos es colocar el agua. Esta figura ya la utilizamos anteriormente, pero en este caso vamos a utilizar para la lectura lo que es la temperatura de la pared. Entonces, lo que hacemos es ubicar en el eje de la Y la temperatura de la pared, cortamos y eso nos da una viscosidad en centipoise. Luego, pues, llevamos a las unidades que requerimos y nos da la viscosidad en las unidades requeridas. Posteriormente, vamos a calcular el factor phi. En este caso, no se asume 1 para el lado de los tubos, sino que depende de esta ecuación que tenemos por aquí. Aquí está aplicada y eso nos da eso. Para corregir ese coeficiente de transferencia de calor que si ustedes veían hace rato lo llevamos en 704 y aquí ha aumentado para volver otra vez a calcular el coeficiente de transferencia de calor, considerando ambos fluidos, y así volver a calcular el factor de obstrucción y por segunda vez determinar si está de acuerdo a lo requerido o no. En este caso, pues aplica. El tercer paso que hacemos para el diseño de los intercambiadores de calor es la caída de presión. Para ello, lo primero que hallamos es el factor de fricción. Eso lo hallamos a través de la figura 30 por el lado de los tubos y a través de la figura 29 por el lado de las corazas. Vimos aquí, la figura 30 dice que son factores de fricción para el lado de los tubos. Lo que hacemos es, otra vez, utilizar el Reynolds de los lados de los tubos, cortar la curva, que en este caso esta línea nos dice que es para tubos de intercambiador y la otra para tubería comercial. Nosotros estamos en tubería para intercambiador, cortamos y venimos al eje de la Y y eso nos da este valor F que está por aquí. Para el lado de la coraza utilizamos lo que es la figura 29 con el Reynolds de la coraza. Subimos, cortamos la curva y leemos en el eje de la Y ese factor F. Ya teniendo ambos factores, entonces podemos nosotros aplicar lo que es el factor n+1. Este solo se aplica para el lado de la coraza y este siempre tiene que ser un número entero. Y posteriormente calculamos lo que es la caída de presión por fricción, aplicando estas ecuaciones que ven aquí, para luego calcular la caída de retorno, que es solo por el lado de los tubos, también leyéndola a través de una figura 27, en la cual con el Reynolds venimos, cortamos y leemos, ¿ok? Perdón, en este caso no es con el Reynolds, en este caso sería con la velocidad o lo que es el llamado G sub T. Para finalizar, calculando la caída de presión total, la cual por el lado de los tubos no debe ser mayor a 10 psi y por el lado de la coraza, si es un gas, no puede ser mayor a 2 psi. En este caso, pues ambos cumplen con la condición y de esta manera tenemos un diseño, un condensador con todos sus parámetros, su geometría, su configuración, cumpliendo de acuerdo al factor de obstrucción requerido para garantizar una transferencia de calor con la condición dada.